Pues de principio, el agradecimiento siempre hacia ustedes por confiar en lo que yo tengo que compartir. Eh, este programa, como bien dice, se dedica a Don Quecho, una persona que, como te comentaba antes de empezar la transmisión, eh, dejó un legado y no solo a sus hijos, sino un poco más extendido. Y creo que muchos de nosotros, al estar compartiendo constantemente información que pueda nutrir a otros, eso es lo que estamos vibrando, es lo que estamos logrando a partir del tiempo. Justamente el tema de hoy lo quiero hacer en un tanto divertido, porque precisamente mientras más podamos meter alegría en la vida y podamos empezar a detectar qué es lo que hay allí, ¿sí? Detrás de todo lo que nos pasa, de cómo sentimos las cosas, nosotros podremos realmente tomar en cuenta la oportunidad de dejar ese legado que, aunque no sea el propósito inicial, sí sea el que abarque nuestro tiempo, nuestro sentir hacia el futuro, ¿no? Probablemente nosotros cada año tomemos el cierre, las fiestas familiares como un muy buen momento para poder expresarnos, para poder cerrar, para poder perdonar. Y de allí es curioso porque nosotros hacemos un switcheo de año del 31 al 1 y de verdad para muchos yo creo que la intención sería que pudiéramos simplemente amanecer en una nueva realidad desde cero, donde realmente pudiéramos hacer un nuevo arranque sin el dolor que el tiempo atrás pudiera haber provocado, sin tener que reconocer que hay cambios que hacer y muchas cosas, ¿no? Entonces, el 1 de enero, el contador se pone a cero y tenemos por delante 365 oportunidades grandiosas, o al menos eso es lo que hemos creído durante el tiempo. Ajá. Ahora estamos en un nuevo año que es el 2022 y la primera pregunta que a mí me gustaría hacer sería el cómo te sientes hoy. ¿Sí? Creo que todos somos el resultado de los días previos, de los años previos, y que el sentir solo lo podremos reconocer en el presente. Probablemente reconociendo en el presente cómo nos sentimos, pudiéramos hacer una revisión de por cuánto tiempo hemos estado pensando ciertas cosas, porque podríamos inclusive analizar cuál es el pensamiento recurrente ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Creo que no podemos evitar reconocer que este cambio de año nos brinda de nuevo una esperanza, donde vemos que las cosas se han estado moviendo de manera gradual, quizá de un 2020 muy, muy abrupto y muy confuso para un 2021 un poquito más abierto, y que de nosotros va a depender, ¿sí?, estar bien emocionalmente. Y para ello pudiéramos reconocer en este momento cómo nos sentimos, cuál es el pensamiento recurrente ante todo lo que está pasando y detectar si nos sentimos bien emocionalmente. Probablemente esto pues nos haga conciencia de cómo realmente hemos decidido tomar nuestro presente, porque la mayoría del tiempo no vivimos en él, ¿no? Los últimos días del año tenemos o tendemos a hacer balance de lo bueno y malo, como dice la canción, ¿no? Nos despedimos de un número para entrar en otro, e incluso hacemos una fiesta para celebrarlo, ¿verdad? Todo ello propicia de por sí una sensación de cierre y a la vez genera en nosotros una especie de sentimiento de novedad. El cambio de año nos permite tener la sensación de volver a empezar, de tener una nueva oportunidad para mejorar, de confiar en que aquello que queremos cambiar puede lograrse. Ajá. Y mucha gente ante el cierre experimenta nostalgia, algunos alegría o sensación de haber dejado atrás alguna dificultad o error. Y lo cierto es que sí, efectivamente, nosotros podemos cerrar un año e iniciar otro, y hoy vernos en un día 14 de estos 365 días del año, y quizá vernos así como está Mafalda, ¿no?
haciendo un cambio de fechas en un calendario de estos de papel que les vas quitando la fecha, y que si tú volteabas ese calendario, detrás trae un mensaje. Y Mafalda en esta imagen dice, ánimo, que este quedó así porque hay que ver las que tuvo que pasar, pero vas a ver que a ti año 2022 te va a ir mejor, ¿no? Y que así sea, va a depender de que nosotros, cada uno de nosotros, revise qué es lo que tiene que aportar. Por ello es que el año nuevo es esa página en blanco. Ese, el lunes empiezo, al que muchos miran llenos de buenos propósitos. Y no obstante, esa fecha no viene acompañada de cambios per se. Solo es una fecha cargada de significado que podemos aprovechar profundamente para que nos impulse a generar el esfuerzo para alcanzar los cambios o propósitos deseados. Y lo que debemos recordar es que esos propósitos no se cumplen solos. Fíjense que aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver los 12 propósitos más comunes para el año nuevo. Y entre ellos encontramos hacer ejercicio, ahorrar, sonreír a montones, pasar más tiempo con la familia, encontrar el amor, viajar, seguir dibujando, dejar cualquier vicio, un mejor trabajo, y así podemos seguir creando y creando y creando propósitos, ¿no? Por otro lado, si revisamos los propósitos comunes de 2014, eran justamente llevar una vida saludable, conocer gente diferente, hacer más de lo que me apasiona, viajar más, encontrar el amor, leer mucho, administrarme mejor, aprender cosas nuevas, convivir más con la familia, mantenerme saludable, ¿sí? Bajarle a la fiesta tal vez. Y el último dice, no dejar cosas inconclusas. Así que nosotros podemos ir avanzando en los años y darnos cuenta de si es cierto que le hemos puesto real atención a estos propósitos, ¿no? Porque proponerse algo no implica necesariamente cumplirlo. Ajá. Los planes de cada persona pueden tener éxito, pero normalmente los llevamos sin saberlo al fracaso. Y suelen llevarse al fracaso por ser muy ambiciosos, por ser muy generales, o sea, poco específicos y poco realistas. Fíjense que en mi experiencia, ahora que pudimos compartir en familia la Navidad, justamente estábamos conviviendo en la mesa y revisando el tamaño de las uvas, que eran enormes, enormes, de verdad se los digo, y entonces decíamos, ¿cómo es que va a pasar todo eso? ¿Y cómo vamos a inclusive poder, digamos, tragar cada propósito, ¿no? Y solo uno o dos en la mesa de la familia venían listos para establecer propósitos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que la mayoría de las personas no meditan sobre sus propósitos, los dejan llegar para el 31 y a lo mejor comiendo cada una de las uvas, te das cuenta que no los traes ni siquiera claros ni pensados, ¿no? Se toma como un propósito, mas no se le da la importancia que tiene, ¿no? ¿Sí? Y tomamos como propósito normalmente aquello que no hemos logrado, es justamente por ahí, ¿no? Y revisamos un 2021 que a lo mejor creíamos que iba a ser el año de salida de un 2020 durísimo, donde todo fue para nosotros a lo mejor nuevo en cuestiones de tener que resguardarnos y muchas otras cosas. Y quizás simplificábamos, ¿no? El propósito. Y si vemos en esta imagen, de verdad, probablemente cada año o el 2021 lo empezamos motivados y de ahí fue llegando poco a poco la desmotivación al ver que las cosas no estaban sucediendo tal cual las estábamos deseando, ¿no? Nosotros quizá en este establecer propósitos no nos damos la oportunidad de considerar que todo propósito puede tener recaídas, ¿no? Y que puede ser importante permitirse el error y reenfocarse cada que haga falta como una oportunidad para seguir creciendo, ¿verdad? Y entonces hoy podemos nosotros tomar los más comunes para que este 2022 los tomemos en cuenta y ahorita vamos a revisar por qué.
¿sí? Hacer ejercicio es posible, pero vamos a definir la mejor manera y darle un propósito específico, tan específico que no nos cueste trabajo. Y entre ellos, fíjense que yo propongo 10, probablemente, y quisiera que ustedes fueran pensando en el 11 y en el 12, ¿sí? Bien decía Lucy cuando empezamos esta transmisión, que justamente nosotros hacemos propósitos como muy generales en vez de como hacerlos a corto plazo para poderlos lograr. A lo mejor en mi experiencia personal yo sí les puedo decir que como buena biodescodificadora, como buena numeróloga, como buena amante de estudiar todo tipo de herramientas, ¿sí? He aprendido que nosotros tenemos que establecer probablemente el propósito de acuerdo a lo que la vibración del mes nos vaya brindando, ¿no? Si nosotros en el mes 1 nos proponemos hacer ejercicio, lo podemos llevar hacia los 12 meses y que no solo sea en enero en hacerlo, pero sí tenemos que definir un objetivo a lograr al menos en ese primer mes, para que el segundo mes ya comprobemos que podemos bajar de peso, que después podemos dejar vicios, que podemos mejorar la alimentación, terminar algún proyecto, porque normalmente si nos los queremos traer todos al mismo tiempo, pues por supuesto que nos va a costar muchísimo, muchísimo más trabajo, ¿verdad? Y bueno, fíjense cómo en esta imagen, ¿no? Dice Mafalda, ¿no? Justo se duerme el día 31, amanece el día primero y lo primero que pregunta es: ¿se han acabado el hambre y la pobreza en el mundo? ¿Se suprimieron las armas nucleares? ¿Sí? Y el papá le contesta: creo que no, todavía no. Y me encanta Mafalda y por eso la traje hoy para todos nosotros, para que nos veamos identificados en que a veces llegamos a preguntarnos, entonces, ¿para qué cuernos cambiamos de año? ¿No? Y al final de cuentas seguimos involucrados en un colectivo, en las noticias, donde no nos da a lo mejor la buena fortuna, la buena idea de poder animarnos tal vez, ¿no? Sino que además nos cuentan historias que en vez de empoderarnos terminan siendo, digamos, terribles también para creer que este año puede ser mejor, ¿no? Como dice aquí al final de la imagen, ¿no? No se les puede dar un año nuevo porque de enseguida ya lo rompieron, ¿no? Eso es el grito que quizá ya todo mundo pudiera establecer como: paren el mundo, por favor, que yo me quiero bajar. O sea, ya no quiero estar envuelto en esta vorágine de noticias, de lamentos quizá, de muchas cosas que pudieran, en vez de darnos como esa alegría de dar paso por paso hacia quizá establecer un grito desesperado, ¿no? Pero fíjense que pasa otra cosa, ¿no? En esta imagen ahora decimos: ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras? ¿Sí? Fíjense en esto de los propósitos de Año Nuevo, en los más comunes, ¿no? Y dice mamá: porque del verano pasado engordé y el bikini me queda horrible, ¿no? Y Mafalda con su entendimiento hermoso de dolor por el mundo dice: yo te diría que más de media humanidad no pudo engordar ni un gramo porque no tuvo que comer, ¿sí? Y tú necesitas consuelo y no quedar como una tonta, ¿verdad? Ajá. Entonces, probablemente no pretendo que a lo mejor te vuelvas Mafalda, pero sí un poco más consciente de qué es lo que estás pidiendo y hacia dónde estás llevando tus lamentos. Ajá. Nosotros podemos definir el propósito, ¿sí? Como una determinación firme para hacer algo. Ajá. Y si nosotros lo tomáramos como la palabra real y esta determinación firme, pudiéramos obtener el resultado o la resolución o la reflexión de que, sinceramente, no establecemos propósitos, establecemos ideas, porque si nos comprometiéramos firmemente a hacerlo, seguramente sí serían propósitos, ¿sí? Como segunda definición, creo que es la que la mayoría toma para su definición de propósitos, es un objetivo que se pretende alcanzar más
no hay compromiso para él. Entonces, pregúntate tú en cuál de las dos definiciones te has movido en cuestión de tus propósitos. De esto nosotros podemos realmente llegar como a establecer que sí, efectivamente, dejamos pues algunos objetivos, ¿no? Que quizá puedan sacar la carcajada porque no estamos definiéndonos de manera real y comprometida, ¿no? Y realmente caemos aquí como cae Felipe o Felipito, ajá, que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, un cartel que tiene ahí en su recámara, y él establece que desde mañana mismo empieza. Entonces, creo que este ha sido también un común para la mayoría de las personas, por eso hablo de los famosísimos propósitos de Año Nuevo, que quizá no han sido creados con conciencia, y que quizá creemos que si no le damos cabida al primero que elegimos, entonces el segundo, el tercero y de ahí en adelante, pues no se van a lograr. Y no revisamos que pues depende más de nosotros, ¿no? Ajá. Y bueno, uno de los principales y el mejor negocio que se establece para estas fechas, cuando iniciamos el año, pues son las dietas, los gimnasios, realmente todo lo que conlleve como reparar aquello que nos llevó al exceso y que queremos como de un día para el otro mágicamente recomponer, ¿no? ¿No? Y realmente de verdad te podrías encontrar hasta con el absurdo de ir a contratar un plan en el gimnasio, inscribirte al gimnasio por un día, ¿no? Donde incluya la cuota, esas 4 selfies en el área de pesas para que tú puedas establecer que ese propósito se logró al menos por un día, ¿no? eh, y de esto, bueno, como bien decía Lucy también al principio, ¿no? Va caminando los meses, va pasando el tiempo, vamos avanzando en este libro que estuvo en blanco y que llevaba ciertos propósitos propuestos también, donde el 1 de enero, pues a lo mejor teníamos mucha intención, ajá, eh, digamos que a los 2 meses ya empezamos a desistir, ¿sí? Y el 1 de julio llegamos a la resignación de cómo debiéramos realmente llevar los buenos propósitos, ¿no? Que dice, los buenos propósitos son como las golondrinas, llegan con el verano y se van volando al cabo de unas semanas, ¿no? Así que nosotros podríamos también establecer que a veces estos mismos propósitos, cuando no se ven logrados, pues nos hacen enfurecer, tal vez enojar, y que empieces a negar que vas a hacer todo eso que te propusiste, ¿verdad? Y llegues a la conclusión de que lo que tienes que hacer es hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Entonces, estableciendo esto, nosotros consideremos, de verdad, que esto no es un problema manejado a profundidad, sin tu conocimiento o sin tu programación, ¿no? Usamos el inconsciente como si fuera el único responsable de lo que siento, ¿no? Y ahí es donde a mí me gusta hablarte de los 3 deportes nacionales que practicamos con una maestría y una forma extraordinaria, realmente cada quien desde su ser. Y por ahí en alguna otra conferencia, cuando hablo de ellos, justamente les digo que nosotros, personalmente, cada uno revisándose, podría establecerse como el campeón olímpico, ¿no? De estos 3 deportes nacionales, ¿sí? Que son el victimismo y el echarle la culpa a los otros y el echarle la culpa a la familia porque preparó una cena riquísima y además te dijeron que cómo, pues si era Navidad, que era Año Nuevo, pues tenías que aprovechar para probar todo lo que se había hecho con tanto amor y muchas otras cosas, ¿no? Y entre estos propósitos, el victimismo es uno de los que más estorban, porque es el primero que quizá te traes para justificar que no estás logrando los propósitos que te estás poniendo. El siguiente es la culpa, ¿sí? Es empezar a decir el por qué lo hice, si yo ya sabía, si me cae mal cenar mucho, por qué lo hice.
al final de cuentas es ni modo que no me lo comiera si mi abuelita lo hizo, ¿no? Y esto lo vemos implantado de una manera tan tradicional, al menos en este país, ¿no? Donde inclusive en la película de Coco, no sé si recuerdan, que la abuelita le sirve una cantidad de tamales a Miguel, al niño, y él le dice, no, 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 gracias, y ella lo obliga a comérselo porque es lo correcto, porque eso lo va a hacer crecer más fuerte, ¿no? Y por la culpa de fallarle a la abuela, pues entonces se los come, ¿verdad? Y otra es la generación de expectativas, que estamos siempre esperando que haya algo mágico alrededor, influyendo en que nosotros podamos lograr los propósitos, que podamos realmente apoyarnos de algo, de alguien, ¿sí? Que seguramente tendrá la mejor respuesta para que nosotros lo logremos. Y estas expectativas también son graves cuando nosotros las ponemos sobre nosotros mismos y entonces decimos, bueno, claro, si yo hace 20 años hacía 2 kilómetros de carrera diarios, pues claro que hoy puedo. Y al momento que te cansas recorriendo al menos uno, desistes y entonces tu expectativa sobre ti mismo cae y te empiezas quizá a autocastigar, ¿no? Otro de los factores que influyen muchísimo es el miedo a no lograrlo, el miedo a que el cambio no lo sepas manejar, ¿sí? Y esto, bueno, pues no es un factor que tú tengas siempre a la vista, por supuesto. Al final de cuentas, creo que va muy ligado a probablemente el sentido de pertenencia que tienes con tu familia, con el apellido que cargas, ¿no? Respecto a ciertos propósitos que tú puedas establecer. Porque te da miedo a ser juzgado, te da miedo a ser rechazado, te da miedo a ser ignorado, te da miedo a morir, o a morir en el intento, como dicen por allí, ¿no? Miedo a desaparecer, miedo a no pertenecer, miedo a fallarle a alguien, ¿sí? ¿Cuántos miedos podríamos nosotros reconocer? Inclusive, podrías tú establecer como algo que sí identifiques rápidamente respecto de estos miedos que inclusive puedan estar ya afectando estos propósitos de Año Nuevo, aunque no los hayas relacionado tú. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay miedo a que esto no acabe pronto, a que las cosas vuelvan a ser terribles como en otros tiempos y así, ¿no? Y entonces el miedo nos lleva, sin saberlo, a un estado de enfermedad, que para mí es todo aquello que te saca de tu paz, se llama enfermedad. A modo de diccionario encontramos que es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. También es definida como una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Y si esto nos lo dice el diccionario, imagínense cómo hemos estado manejando nosotros la situación fuera de la paz, como una enfermedad que la vemos además como una enemiga, ¿no? Por allí se dice que todo está dentro y tu inconsciente todo lo ve como real, así sea una broma, ¿ok? Para ti. Al final el inconsciente es inocente y no puede establecer lo bueno y malo, sino lo que tú has catalogado como bueno y lo que tú has catalogado como malo. ¿Ok? Y podemos inclusive llegar a la noche pensando en que tu enfermedad o tu estado alterado que te aleja de la paz puede estar más relacionado con los demás que contigo, ¿no? Y eso puede ser que tú ya le puedas dar un sentido, que la enfermedad es aquello que mantiene ocupada tu mente y hace que estés intranquilo, que no encuentres la paz y que detona alguna manifestación biológica, alguna manifestación en tu cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer ejercicio, por ejemplo, y estamos trepados en una caminadora con toda la actitud del mundo, ¿no?
y de repente recibes tal vez una llamada a la que te atreves a contestar en medio de tu ejercicio y es tu mamá que te dice que no lo creas, que aunque hagas mucho ejercicio ya estás gordo y que no vas a poder bajar de peso, ¿sí? Entonces imagínense si ese comentario motiva o te enferma, ¿no? También nosotros podíamos encontrar en esto que nos saca de la paz para no seguir nuestros propósitos de una manera consciente, es qué beneficio obtengo yo de seguir escondiéndome a través de mis pretextos, a través de estos 3 deportes nacionales y a través de mis miedos. ¿Qué beneficio obtenemos cada uno de nosotros al ocultar lo que sentimos? Y hablo de beneficio no porque alguien te diga, oye, eso está bien hecho, sino porque para ti te lleva a un estado donde tú puedes controlar quizá la situación, donde sientes que tú ya sabes manejar inclusive tu miedo, no porque tenga que ver con bueno en general o en una valoración hasta de jueces, ¿no? ¿Y qué beneficio obtengo yo de seguir pretendiendo cosas que probablemente de antemano ya estoy catalogando como imposibles o como que no voy a lograr? Ajá. Y eso es lo que se liga de una manera brutal con los famosísimos propósitos de Año Nuevo, ¿sí? Y podemos revisar de dónde viene y podemos decir, claro, pues es lo que me han dicho toda la vida, qué creencias tienes al respecto y qué hábitos que no te llevan a ese resultado que llamamos propósito logrado, ¿sí? Pudieran estar allí involucrados. Nosotros tenemos esa información guardada tan en lo profundo que cuando nosotros vemos esta imagen sabemos que solo vivimos con esa puntita del iceberg, queriendo tomar decisiones y el resto está allí debajo donde no sabes que lo guardaste ni en qué momento ni a través de quién o de qué experiencia. Y bien se dice por allí, acuérdense que yo soy bioscodificadora, soy terapeuta emocional y me encanta que podamos comprender esta frase que dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le vas a llamar destino. Ajá. Y esta frase es una de las que pudieras ya realmente adoptar como para decir, ok, si yo en el 95% del tiempo lo que hago, lo que pienso y cómo reacciono es lo que está oculto, si yo hago un análisis, una revisión o incluso abordo mis recuerdos, hasta viendo fotografías del año pasado, de hace 2, 3 años y pudiera haber escrito mis propósitos y revisarlos, me voy a dar cuenta que quizá hay algo repetitivo ahí que merece la pena verse para poder quitarlo ya, por fin, de tu vista, ¿no? Y bueno, al final, pues creo que si de todo esto que yo te he dicho, has sentido que lo único que te he estado diciendo, ¿sí? Es aventando piedras y dándote trancazos de reflexión sobre aquello que pudiera ser el común, no solo tuyo, sino del general, de la mayoría de las personas, al establecer propósitos de año nuevo, podríamos decir, bueno, ¿y qué puedo hacer si ya he hecho esto, si ya al final pues he caminado de esta manera en la vida? ¿Sí? ¿Cómo puedo ponerme un curita en el alma? ¿Cómo puedo llevarme a un estado diferente? Ajá. Y la única manera que tenemos realmente es revisar cuerpo, mente y espíritu. Ajá. Y esto es donde todo esto empieza a ser eh, lo más interesante, porque al tener que atender tu cuerpo, tu alma o tu mente y tu espíritu, tú vas a empezar a conocer realmente quién eres, porque la noticia es que hasta hoy no lo sabes. Y la realidad es que si no sabes quién eres y tampoco tienes definido claramente hacia dónde vas, pues entonces te dedicas a vivir por vivir o sobrevivir sin darle fuerza a un plan de vida que pudiera tener al menos estos 9 pasos, ¿no? Que dice aquí ser feliz, dar amor, hacer lo que me gusta, viajar, terminar mis estudios, conocer gente nueva, comprender mejor la vida, ignorar malas vibras y solo ser yo, ¿no?
donde a lo mejor estos 9 podrían ya darte una idea de hacia dónde puedes dirigir tus propósitos, ¿sí? Porque si los dejas tal cual como están propuestos aquí, siguen siendo inexistentes y siguen siendo algo tan general que el universo no va a entender qué mensaje le estás pidiendo, ¿no? O qué herramientas le estás solicitando realmente para poder avanzar, ¿no? En esta supervivencia para llegar a vivir realmente en ese grado donde todos tenemos el derecho, ¿no? Nosotros podemos tomar en cuenta que debemos atrapar el hablar con el lenguaje del amor, ver con los ojos de la compasión y escuchar con los oídos de la tolerancia. Esta sería una buena forma de empezar a actuar a partir de hoy, porque los propósitos del año pueden comenzar de uno en uno y no tenerlos establecidos todos de un jalón, quizá en un escrito, en una hoja que tú pegues en el refri para que te acuerdes, sino que pueda ser en el día de hoy, por ejemplo, establecer qué propósito te estableces para mañana, ¿no? Y si jalas uno de estos 3, ¿sí? Ya es un propósito al que te vas a abocar todo un día, ¿sí? Y recordando que ese es tu propósito y entonces hacer todo lo que esté en tus manos para lograr ese mínimo propósito, ¿no? Nosotros podemos hablar entonces de la salud y abordarlo del lado emocional, donde recuerdan que cuando teníamos a lo mejor una caída, un raspón, acudía mamá, la abuelita, papá o quien fuera, y te decía, te daba como besito en donde te habías lastimado, y te decía, sana, sana colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, ¿no? Y que eso realmente actuaba como una herramienta maravillosa para que tú te sintieras mejor, ¿verdad? Y no solo al recibirlo, sino también al darlo cuando tus hijos o la gente que amas está viviendo una situación difícil. Esta frase y el cobijo que tú puedas acercar probablemente le pueda hacer un cambio radical a una persona. Porque ya hablamos de lo que es la enfermedad, ¿sí? De aquello que nos ha enfermado, que nos aleja de la paz y que nos permite como sabotearnos lo suficiente como para dejar los propósitos del año a un lado, ¿no? Salud por lo pronto significa estar en condiciones de superar una dificultad. Ya con eso, si nosotros en salud establecemos propósitos, vamos a saber que si en el momento no se logra, ¿sí? Más adelante podremos abordarlo nuevamente para que se logre, ¿no? También se define como un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de enfermedad o de alguna afección o padecimiento, ¿no? Ajá. Esto es súper interesante. Para mí me lleva a definir que la salud integral es un estado de bienestar que es tan ideal, ¿sí? Tan ideal que a veces lo vemos tan lejano y no sabemos que está muy al alcance si así nos lo proponemos, ¿no? Solo se logra cuando existe un balance adecuado entre lo que es físico, emocional, espiritual, biológico y social. Y si te fijas, ya lo ampliamos, en vez de 3, ahora son 5 factores que pudiéramos tomar en cuenta, pero que abordan este total que pudiera llevarte a sentirte responsable, ajá, sin el peso que la palabra responsabilidad a veces nos genera, sino como responsable de estar a cargo de tus propios pensamientos, sentimientos, ¿sí? Y acciones que provocan los resultados de lo que vives. Yo les podré decir que he tenido días así medio raritos, ¿no? Y bueno, anoche se me ocurrió ver una película que me dejó un poquito como en pensamiento, que se relaciona con lo que quizá hemos vivido en casa en los últimos 2, 3 meses más o menos, y que eso me lleva a estar tan inmersa en pensar en eso, que hoy les comparto que tuve un accidente, me corté con un cuchillo bastante filoso,
y que eso me llevó como que a decir, ay, caray, ¿no? O sea, ¿en qué estoy pensando? Y que si estoy pensando y no estoy a gusto con lo que estoy pensando, pues obviamente voy a tener un resultado que en este caso fue esta cortadita, ¿no? Al grado que llegué a revisar que desde anoche empezaron a pasar cosas raras a mi alrededor, ¿sí? Yo pensé que ya había fundido la luz de toda la casa porque puse un calentador y me puse a ver la tele y de repente se apaga el calentador, se apaga la tele. Y bueno, entonces mi propósito, ¿sí? Del día de hoy era sacar a conciencia todo lo que está molestándome en estos días, qué me está preocupando, qué me está llevando a esa enfermedad y me está alejando de mi salud emocional. Y y resuelvo ciertas cosas, ¿no? Para esto les comparto que en el mismo momento los molletes quedaron ricos, pero bueno, se nos quemaron un poco, porque digamos que el cuchillazo que me di fue por cortar bolillito que estaba ya aguadito de 2, 3 días para hacer los molletes y que de allí se me puse a hervir el café porque mi cafetera, la de la francesita esta que le oprimes el café o que lo exprimes, no sirvió, entonces lo puse a hervir, se me olvidó, se desbordó la estufa, hasta que llegó un momento que pegué la carcajada y dije, Aime, ¿qué está en tu cabeza? Porque el propósito de hoy abordar todo con más alegría nos está llevando a cabo desde ahorita, ¿no? Y justamente es de allí que yo defino que tuvo que ver mucho la forma en que cerré la noche con una película que en vez de llevarme o terminar de buen humor, terminé como de mal humor y ya sin poder reparar todo esto y que justamente se relaciona con lo que estoy viviendo en casa, ¿no? Al final la película que vi no es lo importante, sino cómo afectó mi noche para que yo entonces me trajera eso a la mañana, ¿no? En cuanto me doy cuenta que están pasando cosas muy absurdas y que todo depende de mí porque yo soy responsable de mis pensamientos, sentimientos y acciones, y entonces decido que ya, que se acabó y que bueno, que mi día va a ser maravilloso. Y fue así que más tarde quienes a lo mejor me tienen están conectados conmigo en mis redes, ya sea WhatsApp, Facebook, Telegram y esto, se dan cuenta que yo trato de provocar normalmente en mis propósitos del día al menos una sonrisa, una risa o de preferencia una carcajada para alguien, ¿no? Y entonces hoy inclusive les compartí un escrito de lo importante que es reír y eso fue lo que empezó a cambiar mi día hoy. Entonces, si mi propósito de hoy era lograr alegría y hacer sonreír para llegar hoy, esta noche, a estar aquí con ustedes, a compartirles mi presentación con Mafalda, pues bueno, creo que se logró, ¿verdad? Estoy en eso y pudiera yo abrazarme en esta noche para decir, wow, ¿no? Esto no crean que ha sido fácil, porque pues obviamente también me he tenido que echar clavados, ¿no? Hacia quién soy, qué está guardado en mí, y eso ha requerido un entrenamiento que quizá no ha sido, pues por supuesto, de una semana, ¿no? Ha sido más bien ya de tiempo atrás, de muchos años de estar entre abordando mis propios temas, ayudando a otros a abordar los suyos, ¿sí? Y que nosotros entendamos que somos una biblioteca de nuestras propias experiencias y que no se guardan en la mente, se guardan en el cuerpo, ¿sí? Y que cada que tú actúas en base a algo, estás actuando en base a la información guardada. Y de allí que para mí la bioscodificación y todas las herramientas que ocupo se vuelvan tan poderosas porque puedes revisar tantos aspectos que puedes llegar al resultado del para qué lo estás viviendo. Y la neta del planeta es que sí les puedo compartir que el para qué de todo lo que me estaba sucediendo en este día justamente era para salir de un drama que no necesito, ¿verdad? Así que, este, aquí vemos a Guille, ¿no? Cuando se está queriendo justificar ante mamá por haber pintado todas las paredes y le dice, no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz,
¿verdad? Es como si nosotros fuéramos ese lápiz que quisiera expresar todo lo que traemos dentro. Y es por eso que los propósitos, cuando se escriben, tienen más sentido, porque llevan tu tiempo para que te sientes establecerlos, para que les des una realidad que tu inconsciente entiende como plasmada en un papel, o inclusive anotarlos en tu celular, si es tu herramienta, para que tú los tengas presentes, ¿no? Es súper, súper importante esto. Uh-huh. De alguna manera, podemos preguntarnos, ¿sí? ¿No sería más progresista preguntar en dónde vamos a seguir que en dónde vamos a parar, ¿verdad? Porque normalmente hacemos esta revisión de estar en el pasado constantemente, ¿sí? No para preguntarnos hacia dónde seguimos, sino para seguir viendo cómo estamos arrastrando las situaciones en vez de soltarlas. Ajá. Y eso también conlleva que todo esto que estemos nosotros queriendo establecer como un famosísimo propósito de año nuevo, que se vale que sea común, que se vale que sea el mismo del año pasado, ajá, tú puedas darle una realidad de hacia dónde seguir, porque lo que has hecho antes no te ha servido. Entonces, hay que abrir la creatividad, establecer nuevas formas y quizá revisar que debemos transformar todas esas emociones, pensamientos y palabras negativas a positivas para que así mejoren la salud, mejoren tu actitud y estés obteniendo resultados reales, ¿sí? Fíjense que justamente cuando hablábamos de cerrar ciclos en los programas de cierre del 2021, ¿no? Que estábamos estableciendo la importancia de cerrar ciclos y que el cerrar ciclos conlleva perdonar y agradecer. Hoy me encontré con un video muy interesante que al final creo que nutrió mucho, mucho de nuevo mi día hacia donde yo lo quería llevar. Porque justamente me encontré con este video que hablaba de la gratitud y que la mayoría de las personas creemos que la gratitud es agradecer solamente sin solamente, o sea, solo notando lo que tú tienes a tu alrededor. Y sí, la gratitud conlleva esto de reconocer que hoy tienes salud, que tienes un techo, que tienes que comer, que quizá tienes amigos a quienes hablarle, que tu familia se encuentra mejor, no lo sé, ¿no? Pero que decía que esta es la manera errónea de llevarlo. Uh-huh. Porque la manera correcta, según propone este video, justamente es hacer acciones, llevar a cabo acciones que estén como establecidas en un propósito, ajá, que al final te lleve a que alguien por allí o el universo mismo te agradezca a ti por ello. Que esta es la mejor manera para vivir en gratitud. Actuando tan en conciencia y tan responsablemente de quién eres, sabiendo hacia dónde quieres seguir, ajá, y no dónde vamos a parar. Espero haber explicado bien esta nueva forma, esta propuesta que al final es nueva, ¿no? Para mí también, de modo que eh, yo sí había establecido de manera previa la oportunidad de que tú pudieras decir, bueno, ¿sabes qué? Agradezco hasta las situaciones malas porque reconozco que de ellas aprendo tal, tal y tal, ¿no? Y el número 3 que para mí es tan importante, 3 aprendizajes que obtienes de una situación adversa. Y justamente en esto podríamos también decir, bueno, si estoy reconociendo esto, estoy estableciendo aprendizajes, ajá, ¿no sería bueno también establecer un propósito donde puedo reconocer cada día que aprendí, ¿verdad? Y así podemos seguir, ajá, creando palabras que nutran el mundo que nos rodea y no sean palabras que destruyan el mundo que te rodea, ¿sí? Porque todo parte de ti. Cuando nosotros hablamos de un soy, ajá, y le agregamos
un maravillosa, pues estamos actuando como un maravilloso. Ahí, cuando tú dices soy maravilloso, si tu propósito es ser maravilloso, se vale, me explico, pero probablemente traiga la creencia de que decir soy maravilloso es vanidoso y que entonces va fuera de los estándares que se esperan de ti como una buena persona, ¿no? Cuando nosotros establecemos un soy de manera positiva, digamos que nos empodera, ¿sí? Porque es una afirmación para bien o para mal cuando lo usamos, y esencialmente eso eres, y la esencia es inamovible. Es como asumir que así eres, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú dices, sabes qué? Pues no puedo a lo mejor establecer una dieta de darme mi gusto, o sea, que un propósito sea, mañana voy a comer algo que me guste mucho, porque dice, soy diabético y probablemente no pueda. Entonces, hay que checar hacia dónde estás llevando tu principal soy. Si hacia establecer negatividad, enfermedad, ¿sí? O hacia establecer que eres esa posibilidad, darle un sentido de presente para que ya lo tomes como por cierto. Algo que es súper importante es que tu inconsciente no sabe de bromas, ¿sí? Para él, si tú le dices, ¿sabes qué? Soy maravilloso, se le empieza a creer, pero de igual manera si le dices, es que no, a mí nada me sale bien, soy un tonto, soy decidioso, no logro mis propósitos, también te lo va a tomar, por cierto, y va a actuar de esa manera conforme tú le dictes, ¿no? Y también que podamos nosotros establecer que el mundo literalmente es un espejo para nosotros, ¿sí? Un espejo tan poderoso, un espejo tan grandioso, que todo lo que sucede afuera y que tú puedes identificar es porque tú lo tienes dentro. Por allí en algún momento, siguiendo en aquella ocasión que vino Sergi Torres, que es un orador que, bueno, me fascina seguir, te abre mucho conciencia. Él es catalán y, bueno, tiene unas pláticas maravillosas. Y estábamos con él en su plática aquí en México y nos pidió hacer un ejercicio muy bello, ¿no? Que a mí me pareció bellísimo y que era ponerte de pie, ¿no? Frente al que estuviera ahí delimitado como tu pareja de ese ejercicio, que lo miraras a los ojos y le dijeras qué vieras, qué ves de bueno en él, ¿no? O qué verías de nuevo en él, o qué era la realidad para ti de esa persona en ese grado de qué cosas o cualidades le ves, ¿no? Y entonces cuando tú le expresabas al otro y el otro te expresaba a ti, había una especie de compartir afirmaciones positivas, formas de ver lo que quizá a veces no ves, ¿no? Cuando el resultado del ejercicio era justamente que lo que le dijiste al otro es justo lo que tú eres, ¿sí? Que no es lo que ves en él, es de él solamente, sino que también es tuyo, porque nadie puede reconocer lo que no es. Ajá. Así que bueno, podemos nosotros hacer un esfuerzo por recuperar la risa, ¿sí? Porque la cintura ya está perdida. ¿No? Y dejar, de a lo mejor juzgar a los otros, de dar una especie de realidad al otro, porque esa realidad que le das a modo negativo es justamente algo que debes revisar en ti como un ejercicio maravilloso, ¿no? Y para esto se necesita honestidad, se necesita aceptación y se necesita confianza de que lo que estás viendo es para tu mayor bien, para que digamos, tengas a la vista aquello que ya no quieres ser y entonces le des realidad a lo que sí quieres ser, ¿no? Y estos podríamos adoptarlos como los nuevos deportes nacionales, ¿sí? La honestidad, la aceptación y la confianza. Y esto empieza con uno mismo. El cambio no se da de afuera para adentro, se da de adentro hacia afuera, ¿no? Para ello nosotros podemos hacer ejercicio de sentir lo que sientes y darle ese sentido de honestidad, de aceptación y de confianza en que si sientes lo que sientes y lo aceptas,
puedes observar lo que piensas. Puedes permitirle a tu vida que viva eso sin pelearte con él y puedes ver lo que quieres y no lo que tienes que ver. ¿Sí? Esta es una de las contribuciones más importantes que quizá creo que te pudiera yo traer esta noche, donde veas lo que quieres ver en ti y no lo que te han dicho que tú eres o lo que tengas que ver en ti. Porque se vuelve súper bonito el regalo del autoconocimiento. Que quiere decir que veo lo que quiero y no lo que otros quieren que yo vea, ¿verdad? No sé qué te vaya dando esto, pero para mí esto te mete en ese sentido de responsabilidad, de que si yo siento frustración por las situaciones que he vivido a nivel familiar y puedo observar lo que pienso, y bueno, ya me corté una sección de mi mano, ¿no? Que conlleva mi dedo índice en su parte más baja, ¿no? Entonces, puedo hacer una resolución. Al final, me hago responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones, y en vez de seguir enojada porque me corté, ¿no? Le meto un sentido ya divertido de decir de verdad qué estoy provocando por esto. Y créanme, el que muchas personas seamos terapeutas y nos dediquemos a querer que otros también tengan una vida bonita, no implica que dejemos de ser humanos y que dejemos de sentir y de equivocarnos y de poder, digamos, hasta estar un día de malas o de aventando madres y padres. De verdad creo que eso nos hace más humanos. Y que en esta parte, el ya no pelearte con tu situación, sino reconocerla y aceptar que en ese momento es lo que sientes y te dejas de pelear con él, pues por supuesto le das una posibilidad de que se transforme lo más rápido posible, ¿no? Eso yo creo que es de lo más importante porque conlleva una toma de conciencia que es aliar tu pensamiento con lo que sientes, al cerebro con el corazón, y así lograr, salir de este estado de no puedo, o para qué me propongo, o para qué establezco estos propósitos del año si ya sé que no los voy a cumplir y que la manga del muerto, ¿no? Porque esta toma de conciencia y conectando la mente con el corazón, podemos obtener como un resultado el no saber cómo, pero podemos y somos capaces de abrazar esos estados que nos alteran la paz, que no, nos sacan de nuestra paz, definiendo qué sentimos a través de eso que estamos viviendo, qué mensaje trae para mí eso que estoy sintiendo, ¿sí? Esto quiere decir que puedo hasta resolver si estoy caminando hacia el miedo o hacia el amor, que son los únicos dos caminos que tenemos al alcance todos los días. Y no quiere decir que si voy hacia el miedo esté yendo en negativo. Probablemente necesite ir un ratito para allá para acercarme de nuevo al lado del amor, ¿no? Entonces, esto es donde quisiéramos nosotros estar, pues por supuesto sería en un estado de completo amor, fuera de miedos, y para ello hay que rascarle, pero quiero que sepas que también mantenerte solo ahí, probablemente te pueda enfermar porque necesitas estar haciendo cambios constantes y evolucionando, ¿no? Algo que es súper importante es que tomes en cuenta que tus pensamientos se vuelven hechos, ¿sí? Y que el problema no es lo que pensamos, sino cómo lo pensamos, qué es lo que está abrazando ese pensamiento, desde dónde lo estamos viviendo y hacia dónde estamos dándole sentido a eso. Si yo pienso que mi mes de enero va a ser para hacer ejercicio, porque ese es mi propósito, si lo creo, lo voy a crear. Entonces, me voy a permitir que si un día se me olvida, que si un día no tengo ganas, sabré que puedo volver a empezar y saco la culpa y saco la victimización y saco las expectativas y vuelvo a comenzar, porque la vida es un constante recomenzar y abrigar nuestro ser, ¿no? Ay, pues sí, puede sonar difícil, ¿no?
sonar difícil estar estableciendo caminos hacia el amor, establecer propósitos y lograrlos, que esa es a lo mejor la parte que le vemos de manera general en la dificultad, ¿no? Y como dice Mafalda, perdón, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad o el mejor momento es el que estás viviendo y que es estar vivo. Yo creo que eso sí lo podemos tomar como una regla, ¿no? De cada día, porque podemos vivir un día a la vez, ¿sí? Si un día me establecí un propósito y lo logré, ya con ese, sí sé que ya puedo lograrlo. No tengo que establecerme un plan para todo el año cuando todavía no empiezo ni con el día de mañana. Un propósito por día basta, así que cúmplelo. Y una vez que lo cumplas, tú puedes seguir eligiendo otro y otro y otro e ir sumando propósitos logrados y eso te va a motivar para seguir estableciendo uno tras otro, dándole resultado, ¿sí? Y dándote a ti la certeza y la confianza de que sí puedes establecer objetivos o propósitos, ¿no? Porque lograr esos objetivos pequeños te hará llegar al gran resultado que quieres. Y bueno, para esto nosotros entonces necesitamos literalmente como un propósito diario, establecer qué ves de bueno en un día, ¿no? ¿Qué está allí para ti, ¿no? Y decir, gracias a Dios, ya estamos en este nuevo año, pero no lamentando el año pasado, sino como diciendo, wow, ¿no? Universo, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por esto que me estás regalando a cada momento. ¿Sí? Estar expresando constantemente de que soy un convencido de que este año que viene será sensacional, así te haya pronósticos, así haya horóscopos, así haya cualquier cosa que te diga que es contraria a esto, si tú te estableces creer que este año va a ser sensacional para ti, al menos un día y el otro día y el otro día vas a lograr ese propósito de qué sería un día sensacional para ti. A lo mejor un día donde, no sé, establezcas hacer de todo una canción, ¿no? Que establezcas ver al otro como tu espejo, que establezcas cualquier cosa que a ti se te antoje, ¿no? Y que empieces a gozar todo aquello que probablemente antes te perturbaba, te angustiaba, te sacaba de tu paz, ¿verdad? Por allí podemos nosotros empezar a hacer propósitos chiquitos, ¿sabes qué? A ver, sí, me enoja que a lo mejor, por decir, dejen la tapa del baño arriba. Si estuviera mi hijo aquí me estaría haciendo burla en este momento, ¿no? Me deja, me pone malas, pero bueno, a ver, digo, ya les he dicho lo suficiente o lo están haciendo ya por juego o le trato de ver el lado amable a esta situación. De ahí va a depender que ese propósito, sí, que tú te establezcas así por absurdo que suene, por pequeñito que suene, te prometo que va generando grandes cambios, aunque no los veas de un momento al otro o de un día para el otro. ¿Qué te parece hasta ahora, no? Ahí vamos con los famosísimos propósitos del año nuevo, ¿no? Donde quizá ahora podamos tomar en cuenta que el primero puede ser hacer ejercicio. Y fíjate la propuesta que para mí es hacer ejercicio. Es ejercitar mis brazos, brindando abrazos con más fuerza, intentando dejar a la otra persona el valor de mi afecto. Y créeme que el ejercitar tus brazos, si tú te sientes limitado ahorita por las cuestiones de no abrazar, de no acercarte y por la condición en la que tú encuentres tu pensamiento, tú puedes ejercitarlo hasta a través de las palabras, ¿no? Porque puedes ejercitar también los músculos de tu rostro, brindando más sonrisas, más palabras de aliento, más besos, ¿sí? Aunque no haya contacto. Y ese es un ejercicio que tú puedes establecer, imagínate, para el día de mañana, ¿no? Y vas a decir, bueno, mañana todo lo que haga va a tener la calidad
de un abrazo, cómo me gusta a mí un abrazo. Y si no te gustan, de verdad, búscame y biodescodificamos, porque el abrazo es uno de los efectos más poderosos para que tú logres grandiosas cosas, ¿ok? Otro sería bajar de peso, ¿no? Que ese también puede ser un propósito, ¿sí? No los jales todos para un día, recuerda, ¿sí? Vamos uno por uno. Trabajaré para bajar el peso de mi ego, de mi orgullo y de otros defectos que no me permitan evolucionar como persona, ¿sí? Bajaré el peso de mis cargas, poniendo en manos de Dios todo aquello que no está en mis manos, resolver y ocupándome de lo que sí puedo solucionar. ¿Verdad que le estamos dando realidad? Especificar lo que queremos como un bajar de peso, ¿sí? Dejar algún vicio que tengas. Primero hay que determinar si ese vicio es vicio porque está afectándote a ti y a otros, entonces sí es vicio, ¿no? Y aquí la propuesta es dejar de lado el vicio de quejarse por todo lo que pasa y te pasa y valorar las cosas que sí tienes y aprender a vivir sin todo lo que no tienes. Ajá, y que pudieras estar sintiendo que necesitas para ser feliz. Ajá. Otro sería mejorar la alimentación, ¿sí? Y créeme que los nutrientes no solo vienen a través de la comida, sino vienen a través de tu espíritu, en rodearte de personas positivas que aporten paz, amor, felicidad a tu vida, ¿sí? Poner barreras y decir que no. Ajá, eso es mejorar la alimentación porque si tú eres el bote de basura de tus amigos, de tu familia, de tu esposo, para que ahí deposite todo lo malo que le pasa, si todos los días, créeme que en un día te vas a sentir tan mal por esto, porque ya no puedes guardar tantas cosas, ¿no? Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Hoy, ¿qué te parece si hablamos de puras cosas lindas y positivas, ¿no? Terminar cada proyecto. Uh-huh. Si tú estableces que tu día es un nuevo proyecto, ¿sí? Que tiene como objetivo el ser feliz, puedes establecer que cada día vas a encontrar un pedacito de alegría, de pasión, de fe, de fortaleza y optimismo, porque recuerda que lo primero es establecer la importancia de estar aquí, de estar vivo, de dejar de imponernos metas inalcanzables, ¿sí? Pero que todo lo que hagas como proyecto tuyo, le dé a tu vida un sentido, y el sentido que tú quieras, ¿ok? El siguiente sería viajar, ¿sí? Que volvemos ahorita a las condiciones en las que desgraciadamente dos años nos han dado, pero tú puedes viajar cada día hacia tu interior, hacia otros lugares a través de muchísimas herramientas que no solo tienen que ver con la meditación, sino también con aquello que estás viendo, a lo mejor en tus series, en las distintas plataformas que nos ofrecen hoy, que son tantas que no pudiéramos a lo mejor ver todo lo que nos ofrecen todas, ¿verdad? Viajar por el espacio virtual, ¿sí? Y probablemente ejercitar el hacer que tus palabras viajen a través de mensajes, a través grabados y escritos, a través de escribir algo para ti, aunque solo lo vayas a leer tú, eso también es viajar, a lo mejor generar creatividad para poder brindar paz a aquellos que lo necesiten, y el viajar también significa establecer que tú eres una buena escucha para alguien. Ahorrar, ¿no? Ahorrar puede ser que lo establezcas de principio en palabras que no debes decir, en acciones que no debes hacer porque así lo estableces tú, que no te están llevando a un buen resultado. Ahorrar dificultades, problemas y dificultades que te rodean. Este es el número 7, imagínate, ¿no? El número 8 conlleva aprender algo nuevo, que aprendas a valorarte, a saber alejarte de las cosas que no te hacen bien a tiempo, aprender a respetarte, hacerte respetar, a callar cuando sea necesario, a hablar cuando sea necesario también, aprender a hacer oídos sordos a quien así sea necesario, y aceptar los errores sin buscar justificación o culpas.
¿verdad? Esto también. El 9 sería leer más, ¿no? Y leer no significa solamente tomar un texto, un libro y leer, sino leer entre líneas los mensajes del universo, de la naturaleza. El lunes, por ejemplo, que viene, es nuestra primera luna llena del año y es una luna de lobo, trae una energía muy padre. Entonces, ¿qué tomaría que a lo mejor leas más la noche con los mensajes de la luna, tal vez? ¿Qué te dice a ti? Con los mensajes de la persona que está al lado, aunque no te hable, ¿no? De leer cosas que enriquezcan tu vida, en las personas, en los libros, ajá, y que le brinden una riqueza a tu ser, tanto de manera intelectual como moral, y leer solo cosas positivas que dejen un mensaje y una enseñanza. Y a lo mejor me tiras de a loca cuando te digo, lee más y escucha menos, porque el poder leer sobre cosas que te permitan permanecer mejor, ajá, te lleva a un estado mucho más favorable que escuchar todo lo que se espera que pase, ¿no? Entonces, probablemente si te digo, pues deja de escuchar las noticias todos los días, a lo mejor si es mucho tu costumbre, vele bajando la frecuencia con que las escuchas. Al final, todos los días, a veces se escucha lo mismo, ¿no? El 10 podría ser cambiar mi look, ¿no? Es una propuesta. ¿Cómo lo harías? Pues metiendo en tu rostro más sonrisas, ¿sí? Generar ilusiones, chispas de alegría, ¿sí? Dejando de lado la amargura y la tristeza, ¿sí? A pesar de que sientas que la situación ha sido amarga y triste ya por un buen tiempo, ¿sí? Sacando fuerza de tu interior, ¿sí? Dejando de decir, pobrecito, qué mal estamos, qué mal se ve, ya somos muchos, todo el mundo está enfermo, cómo sufre, ¿no? O sea, es cambiar tu look a partir de tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, tus gestos, ¿no? Ok, al final somos guerreros, ¿no? Y como te pedí, pues nosotros estábamos estableciendo entre nosotros una propuesta de 10 propósitos, ¿no? Que pudieras tomar uno por día si gustas, para que vayas estableciendo que sí puedes y después los vayas ampliando cada vez más hacia establecerlos en una oportunidad para abrirte nuevos propósitos para el siguiente mes, ¿no? O nuevas formas de expresar estos mismos 10, ajá, aliados de tus dos, que ojalá me los puedas compartir. ¿Cuáles serían otros dos para ti, ¿no? Para que logremos esos 12 que quizá han sido la costumbre como propósitos o famosísimos propósitos de Año Nuevo. Proponme dos que sean tuyos y para que tú les puedas dar ese detalle que necesitas, porque el que digamos un propósito como para la humanidad no tiene sentido si cada quien no define qué es para esa persona ese propósito y sentirlo como logrado, ¿no? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿No? Yo por lo pronto, dentro de estos propósitos, te pudiera regalar la oportunidad, que digo regalar porque está preparado con muchísima información, muchísimo amor, por supuesto. Sí conlleva que tú inviertas en esto, en el taller que voy a impartir desde las 6 de la tarde del miércoles 19 de enero del 2022, ¿sí? A las 6 de la tarde, ajá, a través de Zoom, donde vamos a estar participando en darle la bienvenida a este 2022, donde quizá a través de la información que yo te proponga o te comparta a nivel energético, a nivel astrológico, a nivel numerológico y a todos los niveles en los que normalmente me gusta que tú tengas como esas herramientas del día a día, para que establezcas propósitos mucho más consistentes y con resultados a la vista, ¿no? Donde la inversión pues sería de 350 pesos si tú pudieras realmente disfrutar de este beneficio, ¿no? Ajá.
Te lo ofrezco de todo corazón. La inversión es pequeñita para la información que trae, pero bueno, seguimos en esta oportunidad de poder establecer que estamos soltando las tensiones y que podemos sentir el viento, correr por lo que amamos, dejarlo rígido, ajá, saber que despeinarse es vivir y que a eso realmente vinimos. Eso sería para mí lo más importante. Y si tú me lo permites, para poder cerrar esta plática, ¿sí? Me gustaría que cerraras un momento tus ojos, para que sientas esto que te voy a compartir, y después me compartas a nivel texto, si es posible aquí en el chat, a qué te llevó a lo mejor escuchar esto. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias, Suset, Mari, todos. Quique, gracias por permitirme lograr mi propósito del día de hoy. Entre ejercitar mi conciencia, entre bajar el peso de mis emociones negativas y entre lograr todo lo que propusimos hoy, de verdad, yo me doy por bien servida, abrazo el sí puedo con mis propósitos y espero que esta plática haya sido contributiva para cada uno de ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias. Lo que sintieron con esta rola, que para mí, bueno, es empoderadorcísima, o sea, de verdad, para mí es como establecer que este propósito, con esta alegría que al menos hoy quise compartir con ustedes, seguramente es lo que seguirá abrigando cada uno de mis propósitos diarios para lograr el propósito mayor de vivir este año 2022 más como un 6 que como un triple 2, donde es muy necesario de verdad dejar el juicio y abordar nuestro interior, llegando a nuestros niños interiores personales y dejando de ver realmente al exterior como como algo que está en contra, para reconocerlo como un aprendizaje grandioso. ¿Sí? Muchas gracias, Lucy. Muchas, muchas gracias.